¿Cómo están, hermanos? Qué gusto saludarles. Acá estamos el día de hoy, en este día domingo. Un domingo especial, distinto. Generalmente estamos reunidos y podemos compartir juntos en el mismo lugar la palabra del Señor. Las circunstancias nos llevan a poder no estar reunidos, sin embargo, la palabra del Señor sigue estando presente. Y el día de hoy vamos a estar animándonos mutuamente. Una palabra del Señor que sigue siendo viva, sigue siendo eficaz y sigue siendo no cambiante. En días donde la situación ha cambiado mucho, en días difíciles, en donde para ninguno de nosotros ha sido indiferente la situación global, mundial que está aconteciendo, en donde muchas voces se escuchan, muchas predicciones, muchas alarmas y pueden incluso confundirnos. Sin embargo, qué bueno y qué dulce es sentir el sabor dulce de la palabra del Señor en nuestro paladar. En tiempos de cambio, en donde las cosas que fueron parecieran que ya no serán más, la palabra del Señor sigue siendo viva, eficaz, sigue permaneciendo para siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿En quién vamos a confiar nuestra vida? El día de hoy vamos a estar compartiendo la exposición bíblica y como aparece ahí en el título, Cristo mi Rey, y vamos a estar basándonos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, entre los versículos 27 al 33. Cristo mi Rey. Le invito entonces que puedan buscar en sus Biblias y podamos juntos leer la palabra del Señor. Marcos 11, 27 al 33. Dice, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, con el ánimo, Señor, de ser fortalecidos en la fe, para glorificar y honrar tu nombre. Permítenos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, hable a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender tus verdades, para que estas verdades fortalezcan nuestra fe y santifiquen nuestra vida, para la gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cristo mi Rey. Así es el título que tiene este mensaje, hermanos. Y cuenta la historia, hermanos, que la canción que nosotros entonamos en nuestro tiempo de alabanza, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, canta al Señor toda la creación. Bueno, está inspirada en el salmo que está ahí, en el Salmo 96, versículo 1, particularmente la última parte donde dice, cantad a Jehová toda la tierra, toda la creación. Y bueno, hermanos, este salmo, como la canción también nos muestra y nos llama a tener una clara actitud de reverencia hacia la autoridad de nuestro Dios. Una autoridad que demanda reverencia de toda la tierra y de toda la creación.
Pensaba un poco que, bueno, hoy en día tener una actitud de reverencia ante la autoridad no es algo fácil de encontrar y es más, yo creo que nunca lo ha sido. Porque desde siempre las personas hemos desafiado la autoridad, es más, hemos esquivado estar bajo la autoridad. Pareciera que el deseo continuo de nuestro corazón siempre es gobernar y no ser gobernado. Y este pensamiento pasa a ser paradójico o más bien dicho inconsecuente entre los creyentes, entre los cristianos. Porque cada cristiano que se asume como tal también asume una esencia de una condición de esclavo de Cristo, de servidor del Dios creador del universo. Eso me hace pensar, ¿qué sucede con los hermanos que, que no quieren rendirse a su Señor? ¿Qué pasa con nosotros que muchas veces luchamos con el señorío de Cristo en nuestras vidas? Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo precisamente una historia que es muy conocida, am, pero que es relevante respecto a la autoridad del Señor Jesucristo, quien en su última semana de pasión, a días de ser crucificado, y estando y visitando el templo nuevamente, recibe la visita de las autoridades máximas religiosas y políticas de ese entonces en el mundo y la sociedad judía, quienes iban a cuestionar el proceder y la razón y la autoridad del Señor Jesucristo. Sin embargo, nuestro Señor, con sabias, dulces, pero certeras palabras, los lleva a estas personas y les demuestra quién verdaderamente es Él y de dónde saca esa autoridad. Pero esta historia no vendrá a ser una historia más en la Biblia, sino que para nosotros debe ser relevante, porque para nosotros los creyentes, el Señor Jesucristo con esas mismas palabras nos está invitando a considerar y reconocer su autoridad en nuestras vidas. Cristo, mi Rey. Cristo, mi Rey. Y yo quiero invitarte el día de hoy, y ahí está la proposición teológica para este día. Cada creyente debe responder de manera práctica y continua a la autoridad de Jesús. Cada creyente, tú y yo, debemos responder de manera práctica, pero continua, a la autoridad de Jesús. Y vamos a estar viéndolo tres formas y tres razones cómo responder de manera práctica a la autoridad de Jesús. La primera, respondiendo a Él con reverencia. Y nos vamos a estacionar en los versículos 27 y 28 que hemos leído ahí del Evangelio de Marcos capítulo 11, porque nos dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando Él por el templo. Hermanos, recordemos que estamos en el día martes de la última semana de vida del Señor Jesucristo. El día anterior Él había causado la purificación del templo y toda esta revuelta, ¿verdad?, que allí estuvo. Al día siguiente, en la mañana temprano, él y sus discípulos vieron la higuera que se había secado y reaccionaron ante ella. Y durante ese mismo día, y este va a ser un día lleno de eventos que nos va a llevar un par de capítulos contemplarlos todos, y durante este mismo día, el día martes, vamos a encontrarnos con que Jesucristo andaba otra vez de regreso en Jerusalén, pero andaba en el templo. ¿Qué es lo que fue a hacer Jesús en el templo? El Evangelio de Marcos simplemente nos dice que andaba allí en ese lugar. Cuando leemos el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 20, versículo 1, nos da más detalles. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús en el templo, al pueblo en el templo, y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los religiosos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo? Enseñaba al pueblo y anunciaba el Evangelio. Oh, hermanos, por tanto podemos ver claramente cuáles eran las intenciones que el Señor Jesucristo tenía en su visita al templo. Él no estaba haciendo otra cosa que aquello para lo cual él había venido, que era anunciar el Evangelio.
Hermanos, sin duda una acción osada de parte del Señor Jesucristo, que en el día anterior había causado esta revuelta de purificando el templo, en donde había lanzado lejos las mesas y de los comerciantes, las monedas de los cambistas, etcétera. Y al día siguiente va nuevamente a enseñar otra doctrina, va a enseñar con autoridad el Evangelio. Hermanos, nos damos cuenta que no importaba las circunstancias, no importaba el peligro, no importaba las amenazas para Jesús. Lo que a él le importaba era anunciar el Evangelio. Hermanos, porque a los creyentes no debe importarnos las circunstancias o el peligro, porque debemos estar dispuestos vez tras vez, volver una y otra vez a hacer aquello que el Señor nos demanda hacer, anunciar el Evangelio. Y puede que a diferencia del Señor Jesucristo el día de hoy, nosotros no estemos siendo perseguidos, ni que nadie procure matarnos, como a Él sí procuraban matarle. Pero aún así vivimos circunstancias adversas. Y son en esas circunstancias, incluso en ellas, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de predicar el Evangelio, de enseñar la palabra del Señor. Hermanos, hoy son tiempos en donde más que nunca tú debes seguir el ejemplo del Señor, no dejar de predicar el Evangelio. Sí, es extraño estar hablándonos de esta forma el día de hoy, no congregarnos juntos. Es más, nos extrañamos, queremos estar juntos. Pero esta situación que estamos viviendo a nivel global nos debe llevar al epicentro, a la sustancia misma de lo que es el cristianismo. Anunciar las buenas nuevas. Hermanos, es en este momento donde la fe realmente nuestra está siendo puesta a prueba. En donde lejos de la vida congregacional, en donde muchas veces es fácil cumplir. Voy el día domingo a sentarme y a escuchar y después me voy a la casa y esa es mi vida de cristiano. Hoy día estamos siendo desafiados a no cumplir con lo mínimo y el Señor requiere un esfuerzo mutuo para que anunciemos su evangelio. ¿Y a quién se los anunciamos? Hermanos, nos recordamos mutuamente a nosotros, entre nosotros los creyentes, el evangelio. Hermanos, que necesitamos recordar de la suficiencia de Cristo y tú estás allí para recordárselo. Y además, por supuesto, poder compartir esta esperanza enorme que tenemos a un mundo que está desesperanzado, a un mundo que no sabe dónde va. Tú mira a tus familiares, mira a tus vecinos, a las personas con que puedes, mira las noticias, las personas están desesperadas, desesperanzadas. Y tú y yo podemos darle la buena noticia de que pueden reconciliarse con el Creador del universo y tener esperanza futura. Dale esperanza a aquellos que no la tienen. Oh hermanos, hemos estado toda esta semana de manera personal, quien habla este pastor y también los hermanos a través de los grupos pequeños, hermanos y hermanas, movilizándose, instando, animándonos para que nos animemos, nos fortalezcamos, nos amonestemos mutuamente. Y lo has hecho. ¿Has podido contactar a tu hermano? ¿Has podido decirle que Cristo vive y que no cambia y que debe permanecer y depender de su Señor? Mira, Cristo, a pesar de la situación, continuó predicando y enseñando. ¿Y tú qué estás haciendo? Recuerda, hermanos, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo les decía a los romanos, ya capítulo 15, versículo 14, estoy seguro, hermanos míos, de vosotros, que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que se pueden amonestar los unos a los otros. En sus palabras al joven Timoteo,
capítulo 4, versículo 1 del 2 de Timoteo, Pablo les recuerda y le encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermanos, porque el apóstol Pablo tenía claro que viene la manifestación y el reino del Señor Jesucristo. Y le encarecía que predicase la palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo, convenciendo, reprendiendo, exhortando con paciencia y doctrina. Le decía a Timoteo en el versículo 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, pero sobre todo haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, hermanos queridos, Jesucristo, a pesar de todo, anunciaba el evangelio. ¿En qué estás tú hoy día? ¿En qué estás? El Señor Jesucristo andaba por el templo predicando y enseñando y se le acercaron, dice la escritura ahí mismo en el versículo 27, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Bueno, estas personas, los sacerdotes, escribas y ancianos, básicamente eran los que conformaban el liderazgo del Sanedrín, que era la organización política y religiosa de la sociedad judía en ese entonces. Y dentro de sus principales representantes estaban ellos, los fariseos, los escribas, los ancianos. 70 personas conformaban el Sanedrín y ahora venía Jesucristo, ya no los representantes del Sanedrín como algunas veces habían ido, sino que los mismos líderes estaban frente a Jesús y le cuestionaban quién era él y lo que hacía. Y querían demostrarle, evidenciar a todas las personas que estaban en el templo quién realmente era Jesús y que lo que hacía estaba fuera de lugar y que ellos mismos querían reivindicar su autoridad frente al pueblo, aquella autoridad impuesta que tenían sobre las personas, porque ellos eran parte del liderazgo de la religiosidad, por lo tanto imponían autoridad y esa autoridad para ellos era su escudo, su defensa, su argumento, su descanso. Y las preguntas, hermanos, de los religiosos, si se das cuenta, están dirigidas a la autoridad con que Jesucristo hacía estas cosas. Y cuando habla, le preguntan con qué autoridad haces estas cosas. Estas cosas quiere decir las cosas que Jesucristo había hecho, la purificación del templo, el haber ido ahí mismo al templo a predicar el Evangelio. E incluso puede extenderse al momento de la entrada triunfal, cuando Él es reconocido y Él consiente Jesucristo ser reconocido por la multitud. Además le preguntan por la fuente, de dónde viene esta autoridad con que Él está haciendo todas estas cosas. Porque a ellos, los religiosos, los respaldaba la ley, los respaldaba la opinión del pueblo. Pero a Jesús, ¿quién lo respaldaba? Bueno, hermanos, si no nos estamos sometiendo a Jesús, si tú y yo venimos delante de Él y pretendemos que por quienes somos, y que nuestra propia autoridad, por ser quien somos, es suficiente en sí misma, por lo que hemos logrado, por lo que nos ha sido confiado, entonces porque el concepto que tenemos de nosotros mismos viene a ser clave para el vínculo que tenemos con el Señor Jesucristo. Muchas veces venimos a Él a postrarnos como a un rey. Le adoramos y le reconocemos a Jesucristo cuando venimos delante de Él como a rey. ¿O venimos a cuestionarle? ¿Venimos a mirarle frente a frente, a tratarlo de tú a tú? Hermano, puede que la soberbia puede esté calando hondo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, lejos no es para adorarle. Oh, qué actitud de estos religiosos dista bastante de aquellos que anteriormente se habían acercado a Jesucristo. ¿Te acuerdas del Gadareno? Cuando viene, se acerca al Señor Jesucristo en el capítulo 5, versículo 6. Lo vio de lejos y corrió y se postró, se arrodilló delante de él.
Lo mismo Jairo, un principal de la sinagoga, luego que le vio, se postró a sus pies en el 5:22. Hermanos, vez tras vez la Biblia nos llama a considerar nuestra actitud de reverencia, de responder a Él, a nuestro Señor con reverencia y no con soberbia. Me encanta cómo en los salmos nos promueven esto de venir al Señor. Salmo 95:1, venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Él es la roca. Adorémosle, cantémosle, aclamémosle. El Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. Salmo 96:8, dad a Jehová la honra debida a su nombre, venid a sus atrios. ¿Cuál es tu actitud al venir al Señor? ¿Reconoces su autoridad? ¿Cuál es tu actitud? Hermanos, cada creyente debe responder de manera práctica y continua a la autoridad de Jesús, viniendo a Él con reverencia, reconociendo quién es, obedeciendo lo que Él demanda, siguiendo su ejemplo. Pero no solamente eso, hermanos, sino que cada creyente responde de manera práctica, respondiendo a Él con honestidad. Entre los versículos 29 a la mitad del 33, porque Jesucristo había sido cuestionado por lo que hacía y por la fuente de donde su autoridad nacía. Y Jesucristo le responde con una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Porque si ellos, los religiosos, eran capaces de responder, bueno, entonces Jesucristo le iba a responder las preguntas que ellos le habían hecho anteriormente. Jesucristo le responde a estos religiosos con una pregunta, y no es una evasiva, hermano. Es la forma que Jesucristo tenía para responder. Continuamente vemos eso, quizás no lo hemos observado, pero mira, te quiero llevar a un par de casos. En Marcos 2:7, cuando le preguntan, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesucristo les responde en el versículo 8, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levanta, toma tu lecho y anda? Jesucristo tenía esta forma de responder con preguntas. En Marcos 3:22, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, y habiendo llamado, les decía, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Con una pregunta le responde. Marcos 8, cuando los fariseos comenzaron a discutir y le pedían señal del cielo para tentarle, gimiendo en espíritu, el Señor les dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Te das cuenta, vez tras vez, el Señor Jesucristo estaba y respondía con una pregunta. Ahora bien, esta pregunta que el Señor Jesucristo les hace es llamativa, pero es muy profunda. Porque ellos le habían preguntado de dónde venía la autoridad. Y con esta pregunta de Juan el Bautista, Jesucristo los estaba llevando a la misma raíz de lo que ellos le estaban preguntando. Ellos querían saber el porqué y la fuente de la autoridad del Señor. Y el Señor los traslada a un evento particular, con una persona particular, Juan el Bautista. Porque Juan fue el último y el más grande de los profetas. Y la gente, y toda la gente lo tenía como un verdadero profeta. Y entre las profecías conocidas de Juan el Bautista, Marcos 1, 7 y 8, él predicaba en el desierto y decía que tras de mí viene uno que es más poderoso que yo y que no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Dentro de sus profecías, Juan el Bautista estaba diciendo, tras mí viene el Mesías, tras mí viene el Cristo. El mismo Juan el Bautista fue el que dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue el heraldo del rey. Él vino antes para anunciar que el rey venía.
Ahora bien, en el evento del bautismo de Jesucristo, Jesucristo era reconocido por la profecía de Juan, pero en ese mismo momento, en el bautismo de Jesucristo, recibe el gran reconocimiento, el gran espaldarazo Jesucristo, cuando los cielos se abren y su Padre indica, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Los religiosos preguntaban por la autoridad de Jesús para hacer estas cosas y de dónde había sacado esta autoridad. Y Jesús los lleva al bautismo de Juan, en donde él había sido reconocido por el Padre y había sido predicho por las profecías de Juan que él era el Cristo. ¿Qué más autoridad que esa? Hermanos, ¿qué más autoridad de esa? Cuando tú y yo, los creyentes, hermanos, venimos delante del Señor, pensamos en Jesucristo, debemos reconocer necesariamente la autoridad que Jesús tiene sobre nosotros. Una autoridad acorde a quien Él es, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien formó el universo, quien vino a la tierra, vivió y murió en tu lugar, el que nos salvó, el que nos reconcilió, justificándonos con el Padre por la fe puesta en su sacrificio. Y hoy gozamos de una salvación y una relación profunda con el Creador. Entonces los creyentes venimos delante de Él y respondemos al Señor Jesucristo con la honestidad de quién Él es. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15 así lo dice. Ahora, los religiosos hermanos fueron confrontados con esta singular pregunta del Señor Jesucristo, y sabiendo ellos quién era Juan, y que además tenía el favor del pueblo, estos religiosos se vieron acorralados por la pregunta del Señor Jesucristo y ante la presión sucumbieron. Acordaron una respuesta que no era honesta. Ellos evadieron su responsabilidad, evadieron la realidad y dijeron al Señor Jesucristo, no sabemos. Prefirieron, hermanos, por un lado, no reconocer a Juan debido a su propia tradición religiosa y por el otro lado, responder algo que no fuese impopular para con el pueblo. Marcos señala que todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces ellos no comprometieron su respuesta ante Jesús. Ellos mintieron y fueron deshonestos ante Jesús. Hermano querido, escúchame. Hoy Jesucristo te pregunta, ¿quién soy yo para ti? ¿Cómo respondes? ¿Quién es Jesús para ti? Y sabes que nuestra respuesta no es conceptual, sino que es práctica. Es de vida, es de acción, es de convencimiento, es de amor, es de servicio, es de obediencia. Eso evidencia. Tu vida grita, tus hechos gritan y evidencian quién es Jesús realmente para ti. Cuánta autoridad Él tiene sobre ti. Tú puedes responder, sí, conceptualmente. Él es el Hijo de Dios, pero igual haces lo que quieres y vives como quieres. No le reverencias, no le estimas, no le obedeces. Por lo tanto, esa respuesta es deshonesta. Porque de labios acomodas tu respuesta, pero tu corazón está lejos de Él. Estás respondiendo acomodadamente como aquellos religiosos, quienes fueron políticamente correctos, pero muy deshonestos en su fondo. Oh, hermanos, aquellos que son deshonestos consigo mismos no pueden ser honestos con Jesús. Cada vez que escuchamos la voz de Cristo confrontando nuestras vidas y luego actuamos bajo nuestro parecer, estamos tomando la misma actitud de los religiosos. Estamos respondiendo, no sé, ante las demandas del Creador. Por eso esas palabras del Señor Jesucristo a la multitud que lo escuchaba ya en Lucas 6:46 siguen retumbando tan fuerte el día de hoy. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Por eso dentro de sus
historias y parábolas e imágenes que el Señor iba construyendo en la mente de los que le escuchaba. Cita una historia de aquel hombre que escuchaba las palabras de Jesús y las hacía, y él lo comparaba a ese hombre como un hombre prudente, porque edificaba su casa sobre la roca. Sin embargo, aquel que escuchaba y no hacía, lo llamaba insensato, sin sentido, lo llamaba un tonto, porque edificó sobre la arena su casa, y luego de la tempestad fue grande su ruina. Por eso la Biblia, hermanos, vez tras vez nos llama a poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. En Hebreos 12:3 nos dice además: consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no decaiga y no se canse hasta desmayar. Oh, queridos, cada creyente debe responder de manera práctica y continua a la autoridad de Jesús, viniendo a Él con reverencia. Responde a Él con reverencia y respondiendo a Él con honestidad. ¿Quién es Jesús para ti? Y finalmente, hermanos, considerando las repercusiones de esta respuesta. La respuesta que tú vas a dar tiene repercusiones. Versículo 33, la última parte, entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos le dijeron: no sé. Bueno, entonces Jesucristo les dijo: entonces yo no les voy a responder a ustedes con qué autoridad hago estas cosas. Porque la respuesta deshonesta de los religiosos impidió seguir en esta conversación productiva y edificante, en esta relación con el Señor Jesucristo. Las partes ya no eran equitativas, ellos habían mentido mientras Jesucristo es la verdad. Jesucristo estaba a días de revelar, de comparecer ante el tribunal y revelarse a sí mismo, como le dice Marcos 14:61, cuando le preguntaron: ¿eres el Cristo, el Hijo del bendito? Sí, yo soy. Pero en ese momento, cuando le estaban preguntando, no les quiso decir nada más, porque los religiosos habían dado muestras de no creer en el Hijo de Dios. Ya no había conexión entre el Señor y ellos. Él no quiso revelarle más cosas a ellos porque no eran de los suyos. A los discípulos, a los de su círculo íntimo, Él le había revelado todas las cosas, pero a los que no son de su círculo íntimo, nada más les reveló. Hermanos, el Señor está dando a conocer su reino. El emperador del universo está ampliándolo a los corazones de las personas. Y si tu respuesta ante Él es acomodada, es engañosa, es deshonesta, es solamente de labios, inmediatamente se produce una diferencia entre la santidad del Señor y la santidad que Él demanda de ti, porque es una respuesta llena de cinismo, llena de hipocresía, de deshonestidad, de pecado. Inmediatamente se produce esta inconexión entre el Señor y aquellos que aparentan ser sus siervos, pero quienes rebeldes, soberbios, le cuestionan y no se someten a su autoridad. Yo me pregunto, hermano, si el Señor con sus hijos tiene una comunión íntima, si ellos están puestos y hechos para glorificarle, para reconocerle. Como dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esa es la realidad del creyente. Y quizás tu respuesta te está llevando, una respuesta deshonesta, a tener inconexión con Él, a tener falta de esta comunión íntima. Vale preguntarte entonces, ¿quién es realmente Jesús para ti? ¿Es tu Señor? Y tengo que decir que es la pregunta más significativa que te puedes hacer. Hazte el favor de pensar por qué, por ejemplo, ahora en este momento estás escuchando este mensaje. ¿Por qué participas de una iglesia? Piensa un poquito en tu verdadera motivación, que como la de los religiosos,
puede estar lejos de realmente reconocer al Hijo de Dios como el Señor de tu vida. Ahora bien, por otro lado, si eres hijo de Dios, si realmente quieres honrar a Jesucristo en obediencia y en servicio, y estás teniendo estas luchas en tu vida, con el señorío de Cristo te llama al arrepentimiento. De esa actitud soberbia, prepotente, autosuficiente, humíllate y ven en dependencia y fe ante el único que es digno de ser adorado. Ven ante Él con reverencia, responde con honestidad y goza de la plenitud que solo en Cristo puedes encontrar. Oh, hermanos, cada creyente debe responder de manera práctica y continua a la autoridad de Jesús. En tiempos tumultuosos, convulsivos como los que estamos viviendo, ven a Él con reverencia, responde a Él con honestidad y considera las repercusiones que esta respuesta debe tener en tu vida. Que el Señor te bendiga. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das en Jesucristo de responder y ser expuesto a tu palabra. Permítenos, Señor, poder responder de acuerdo a la gloria tuya, a tu voluntad, y no de acuerdo a nuestros propios intereses, para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Les animo, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, les animo a que podamos seguir sirviendo a nuestro buen Dios, considerando su autoridad sobre nuestras vidas. Y en esta semana, los unos a los otros, nos animemos para la gloria de Él, obedeciendo y sirviendo a nuestro buen Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor en todo momento pueda ser reconocido por tu vida. Bendiciones.